Era una noche fría de otoño cuando Rafael se encontraba solo en su estudio, rodeado de mapas de futuros proyectos inmobiliarios, pero con la mirada perdida en una foto antigua sobre su escritorio. En ella, aparecía un niño pequeño, de ojos brillantes y sonrisa torcida, abrazando a Clara. Su hijo. El único hijo que tuvieron. El que se les fue demasiado pronto. ¿Otra vez pensando en él?, preguntó Clara desde la puerta, con una taza de té humeante en las manos. Su voz era suave, como siempre, pero cargada de una tristeza que ya se había vuelto parte de su piel. Rafael no respondió de inmediato. Solo apretó los labios y asintió, sin mirarla. Han pasado 5 años, Rafael, susurró ella, acercándose con pasos lentos. No puedes seguir construyendo torres y tu alma sigue enterrada en una tumba. Él se levantó de golpe, como si sus palabras lo hubieran quemado. ¿Y qué quieres que haga, Clara? ¿Olvidarlo? ¿Seguir como si nunca hubiera existido? Él era mi sangre. Mi heredero. Él era tu hijo. Replicó ella, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No un heredero. No una extensión de tu apellido. Era un niño que te amaba con todo su ser. Rafael se giró, evitando su mirada. En el fondo, sabía que tenía razón. Pero el dolor se había convertido en orgullo, y el orgullo en una prisión. Los médicos dijeron que no podrías volver a quedar embarazada, dijo, con voz fría, como si leyera un informe financiero. Y yo necesito continuar el legado. La familia Montenegro no puede terminar conmigo. Clara palideció. Dejó la taza sobre la mesa con manos temblorosas. ¿Es eso lo que soy para ti ahora? ¿Una fábrica de herederos que falló? No es eso, sí lo es. Gritó, por primera vez en años. Durante 3 años he soportado pinchazos, hormonas, esperanzas rotas, y tú solo has estado esperando un milagro biológico. Nunca me preguntaste si yo estaba bien. Nunca me abrazaste después de los resultados negativos. Solo mirabas el reloj, contando los días que perdíamos. Rafael bajó la cabeza. Quiso decir algo, disculparse, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Porque, en el fondo, tenía miedo. Miedo de que, sin un hijo biológico, su vida no tuviera sentido. Miedo de que su imperio se desmoronara en el olvido. Tal vez necesitamos tiempo, dijo, evasivo. No necesitamos tiempo, Rafael, respondió Clara, con una calma que dolía más que un grito. Necesitamos verdad. Y la verdad es que tú ya me dejaste hace mucho. Solo no has tenido el valor de decírmelo en voz alta. Esa noche, Rafael no durmió. Caminó por los pasillos vacíos de su mansión, escuchando el eco de sus propios pasos, sintiendo el peso de un legado que, de repente, le parecía hueco. Afuera, la ciudad brillaba con miles de luces, pero dentro de él, todo estaba oscuro. Y en ese silencio, tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de Lejos de los Susurros. Allí, en la sencillez de una cocina diminuta y paredes sin cuadros caros, aprendió a respirar de nuevo. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, le había preguntado su hermana, Lucía, mientras la ayudaba a desempacar cajas llenas de recuerdos que ya no tenían dueño. Clara acarició una foto en blanco y negro de su madre, fallecida años atrás. No quiero lo que tenía, Lucía. Quiero lo que soy. Y durante años, dejé que Rafael me convenciera de que mi valor estaba en mi vientre, no en mi alma. Pero el dolor no se esfuma con un cambio de dirección. Las noches eran las peores. En la oscuridad, los recuerdos la asaltaban, la risa de su hijo antes de la fiebre que se lo llevó, las manos de Rafael sosteniendo las suyas en el hospital, y luego, el silencio. Ese silencio que creció hasta convertirse en un muro. Un día, mientras caminaba por un parque para despejar la mente, vio a una niña sola en un banco, con los ojos hinchados de llorar. Al acercarse, descubrió que la habían dejado allí. Nadie la reclamó. Nadie vino por ella. ¿Cómo te llamas, cariño?, preguntó Clara, arrodillándose a su altura. Sofía, susurró la niña, aferrándose a su falda como si fuera un bote en medio del océano. Ese día,
Clara no solo llevó a Sofía a la comisaría. Volvió al día siguiente. Y al otro. Y al otro. Hasta que supo que la niña iba a ser enviada a un hogar de acogida con lista de espera de meses. No puedo adoptarla, le dijo a la trabajadora social, con voz temblorosa. Soy recién divorciada, no tengo ingresos estables, pero no puedo dejarla sola. El sistema no funciona así, señora, respondió la mujer, con lástima en la mirada. Necesita estabilidad, papeles, referencias. Clara salió de allí con el alma en llamas. No por la burocracia, sino por la injusticia. Porque en ese momento comprendió, el mundo no necesitaba más magnates construyendo torres vacías. Necesitaba personas dispuestas a abrir las puertas de sus casas y de sus corazones. Así nació Raíces, un pequeño refugio para niños en situación de abandono, financiado con lo poco que le quedaba de sus ahorros y con la ayuda de voluntarios que creyeron en su locura. Transformó el departamento en un hogar compartido, pintó las paredes con colores vivos, colgó móviles hechos a mano sobre las camas pequeñas. Y cada noche, antes de dormir, leía cuentos a quienes no tenían a nadie que les dijera, te quiero. Fue en uno de esos días, mientras revisaba documentos en la oficina del refugio, que recibió una llamada inesperada. Señora Valdés, tenemos un caso urgente. 3 hermanos, trillizos, de 2 años. Sus padres murieron en un accidente de tránsito hace una semana. No hay familiares cercanos. Están en un albergue temporal, pero no pueden quedarse allí mucho tiempo. Clara sintió un nudo en la garganta. 3 vidas a la deriva. 3 almas que necesitaban un puerto. ¿Puedo verlos?, preguntó, con la voz apenas audible. Sí. Pero le advierto, adoptar a 3 niños al mismo tiempo es casi imposible. Legalmente, emocionalmente, no me importa lo imposible, interrumpió Clara, con una determinación que ni ella misma reconocía. Lo que importa es que no estén solos. Al día siguiente, entró en una habitación pequeña donde 3 pares de ojos idénticos la miraban con miedo y curiosidad. Uno de ellos, el más pequeño, se acercó arrastrando los pies y le tomó la mano sin decir una palabra. En ese instante, Clara supo que su vida ya no le pertenecía solo a ella. ¿Cómo se llaman?, preguntó, arrodillándose. Mateo, Lucía y Benjamín, dijo una cuidadora. Clara sonrió, con lágrimas en los ojos. Bienvenidos a casa. Los meses siguientes fueron caóticos, agotadores, hermosos. Noches sin dormir, pañales, fiebres, primeras palabras, primeros pasos, y risas. Muchas risas. Risas que llenaban los rincones donde antes solo había eco de soledad. Y mientras Rafael Montenegro seguía construyendo imperios de concreto en ciudades lejanas, Clara construía algo mucho más duradero, una familia hecha no de sangre, sino de elección. Nunca imaginó que, 3 años después, en medio de un evento de caridad al que asistía para recaudar fondos para Raíces, lo vería de nuevo. A él. Con ese traje oscuro, esa mirada dura, y esos ojos que, por primera vez en años, parecían perdidos. Pero eso aún no había ocurrido. Por ahora, todo lo que importaba era que los trillizos estuvieran a salvo, que rieran bajo su techo, y que, cada noche, antes de dormir, le dijeran con voces entrecortadas, en una habitación vacía, la que alguna vez fue la de su hijo. Nunca la había desocupado. Ni siquiera después de que Clara se fue. Allí seguía el pequeño camión de juguete en el suelo, el dibujo torpe de un sol amarillo pegado en la pared, las sábanas con estrellitas que ya olían a polvo y ausencia. ¿Otra vez aquí?, preguntó su padre, don Esteban Montenegro, desde la puerta. Su voz era seca, como el crujido de un árbol muerto. Rafael no se giró. ¿Qué quieres, papá? Quiero saber cuándo vas a dejar de comportarte como un niño herido y empezar a actuar como el hombre que lleva mi apellido. El legado no se construye con recuerdos, Rafael. Se construye con herederos. Ya lo sé, masculló, apretando los puños. Entonces, ¿has hablado con alguna de las candidatas que te envié? La hija de los Alcántara es fértil, bien educada, y su familia tiene influencia en el sector energético. Sería una alianza perfecta.
Rafael se volvió, los ojos ardiendo. ¿Candidatas? ¿Hablas de mujeres como si fueran yeguas en una subasta? Hablo de estrategia, respondió don Esteban, impasible. Tú dejaste a Clara porque no podía darte hijos. No fue por amor, ni por traición. Fue por lógica. Ahora actúa con lógica también. Rafael quiso gritarle que no todo en la vida era lógica. Que había noches en las que despertaba sudando, llamando a Clara en sueños. Que había días en los que miraba su reloj de pulsera, el que ella le regaló en su 10º aniversario, y se preguntaba si alguna vez volvería a sentirse completo. Pero no dijo nada. Porque, en el fondo, sabía que su padre tenía razón, él mismo había elegido ese camino. Él mismo había dicho que sin un heredero biológico, su vida no tenía sentido. Esa misma noche, durante una cena familiar tensa y silenciosa, su hermana menor, Valeria, lo miró con ojos que parecían ver más allá de su coraza. ¿Sabes algo de Clara?, preguntó, como quien no quiere la cosa. Rafael levantó la vista del plato, sorprendido. ¿Por qué lo preguntas? Porque la vi en las noticias. Está haciendo algo increíble. Fundó un refugio para niños abandonados. Lo llaman Raíces. Incluso adoptó a 3 trillizos. El tenedor se le resbaló de los dedos y cayó con un ruido metálico que hizo que todos en la mesa lo miraran. ¿3 trillizos?, repitió, con la voz ronca. Sí. Los padres murieron en un accidente. Ella los rescató del sistema. Ahora los cría como suyos. Rafael sintió como si le hubieran arrancado el aire del pecho. 3 hijos. Clara tenía 3 hijos. Y él la había dejado por no poder darle uno. ¿Y quién es el padre?, logró preguntar, con una mezcla de celos y vergüenza. Valeria lo miró con tristeza. No hay padre, Rafael. Son adoptados. Ella los eligió. A pesar de todo. A pesar de ti. Esa noche, Rafael no durmió. Se quedó en su despacho, bebiendo whisky solo, mirando fotos antiguas en su teléfono. Clara riendo en la playa. Clara sosteniendo la mano de su hijo en el hospital. Clara mirándolo con ojos que decían, te amo, incluso cuando él no merecía ser amado. Y ahora ella tenía una familia. Una verdadera familia. No de apariencias, no de legados, sino de amor real, desinteresado, valiente. Al día siguiente, llamó a su asistente. Necesito que me consigas una invitación para el evento benéfico de Raíces. El que será en el Palacio de Cristal la próxima semana. ¿El de la señora Valdés?, preguntó el asistente, sorprendido. Sí, respondió Rafael, con una voz que no reconocía como suya. Quiero verla. No sabía qué esperaba encontrar. ¿Una mujer resentida? ¿Una madre agotada? ¿Una venganza disfrazada de caridad? Lo que no imaginaba era que, al entrar en aquel salón lleno de luces suaves y risas infantiles, la vería de pie junto a una mesa de postres, con un vestido sencillo, pero elegante, rodeada de 3 pequeños que la abrazaban como si fuera el centro del universo. Y que, en el momento en que sus miradas se cruzaran, el mundo entero se detendría. Pero eso aún estaba por venir. Rafael apretó los labios. Ella lo decidió. Yo solo acelero lo inevitable. Pero no era verdad. Él lo había decidido. Una noche, después de otro informe médico negativo, se había sentado frente a Clara en la mesa del comedor, esa mesa que jamás había sentido cálida, y le había dicho, con la voz fría de quien dicta un comunicado corporativo, no puedo seguir así, Clara. Necesito un heredero. Y tú ya no puedes dármelo. Ella no lloró. No gritó. Solo lo miró con una tristeza tan profunda que él tuvo que desviar la vista. ¿Y eso es todo? Después de 15 años, de un hijo, de tantas batallas, ¿me reduces a mi útero? No te reduzco a nada, mintió. Pero el legado de mi familia no puede depender de esperanzas médicas. Entonces no me conoces, dijo ella, levantándose. Porque si me conocieras, sabrías que el legado no se transmite por el semen,
Rafael. Se transmite por el amor. Por la forma en que cuidas, en que enseñas, en que estás presente. Y tú nunca estuviste presente. Ni siquiera cuando nuestro hijo murió. Esas palabras lo habían atravesado como un cuchillo. Pero en lugar de arrodillarse y pedir perdón, endureció su postura. Porque pedir perdón significaba admitir que había fallado. Y un Montenegro no fallaba. Ahora, 3 años después, mientras se arreglaba la corbata frente al espejo de su suite en el hotel más exclusivo de la ciudad, sentía que el pasado lo acechaba. Había aceptado la invitación al evento benéfico de Raíces con la excusa de hacer una donación millonaria. Pero en el fondo, sabía que iba por algo más. Por una respuesta. Por una señal. Por ver con sus propios ojos si Clara había encontrado lo que él no supo darle. Señor Montenegro, dijo su chofer, asomándose. El coche está listo. Gracias, respondió, ajustándose el reloj. Ese mismo reloj que Clara le había regalado con una nota que decía, el tiempo más valioso es el que compartimos. Nunca se lo quitó. Ni siquiera cuando la odiaba. Al llegar al Palacio de Cristal, el bullicio elegante de la alta sociedad lo recibió con risas forzadas y copas de champán. Pero sus ojos buscaron a Clara como un náufrago busca tierra. Y entonces la vio. Estaba junto a una mesa decorada con globos de colores y pequeños cupcakes con caritas sonrientes. Llevaba un vestido verde esmeralda que resaltaba el brillo de sus ojos, y su cabello, antes siempre recogido en un moño perfecto, caía suelto sobre sus hombros, como si finalmente se hubiera permitido ser libre. Pero lo que lo paralizó fue lo que vio a su alrededor. 3 niños. 3 pequeños seres idénticos, de ojos grandes y risas contagiosas, la rodeaban como planetas alrededor de su sol. Uno tiraba de su falda, otro le mostraba un dibujo torpe, y el tercero, el más tímido, se escondía tras sus piernas, pero la miraba con una devoción que dolía de ver. Rafael sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran reemplazado por un bloque de hielo. Ella tiene hijos. 3. Y yo la dejé por no poder tener uno. Quiso retroceder. Quiso huir. Pero sus pies lo traicionaron y lo llevaron hacia ella. Clara, dijo, con una voz que apenas reconoció. Ella se giró. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero no mostraron sorpresa. Solo una calma profunda, como si hubiera estado esperándolo. Rafael, respondió, sin sonreír, sin temblar. No pensé que vendrías. Hice una donación, dijo, torpemente. Quise apoyar tu causa. Gracias, dijo ella, con cortesía, pero sin calidez. Pero no necesito tu dinero. Lo que necesitan estos niños es estabilidad. Amor. Presencia. Cosas que tú nunca supiste dar. Uno de los trillizos, Mateo, lo miró con curiosidad. ¿Quién es ese, mamá? Clara dudó un instante. Luego, con suavidad, respondió, un viejo conocido, cariño. Nada más. Rafael sintió esas palabras como una bofetada. Nada más. Él, que había sido su marido, el padre de su primer hijo, el hombre con quien había compartido sueños, lágrimas y silencios, ahora era nada más. ¿Son tuyos?, preguntó, sin poder contenerse, mirando a los niños. Clara lo miró directamente a los ojos, y por primera vez, algo en su mirada se quebró. Son míos porque los elegí. Porque los amo. Porque los abracé cuando el mundo los abandonó. No necesitan tu sangre para ser mis hijos, Rafael. Solo necesitan mi corazón. Y eso sí se lo di. En ese momento, Benjamín, el más pequeño, se acercó a Rafael y le tomó la mano sin miedo. ¿Tú también perdiste a alguien?, preguntó, con voz inocente. Rafael se quedó helado. Miró a Clara, buscando una respuesta, pero ella solo asintió, con los ojos llenos de una emoción que no supo nombrar. Sí, pequeño, susurró, con la garganta cerrada. Perdí a alguien muy importante. Entonces, no estés triste, dijo Benjamín, apretando su mano. Mamá dice que cuando alguien se va, nos deja un pedacito de su amor para que lo compartamos con otros.
Rafael sintió las lágrimas quemarle los ojos. Por primera vez en años, no las contuvo. Y en medio de aquel salón lleno de falsas sonrisas, rodeado por los 3 niños que Clara amaba más que a su propia vida, comprendió la verdad más dolorosa y hermosa de todas: no la había perdido por no poder darle hijos. ¿La había perdido por no saber amar, señor Montenegro? Una voz suave lo sacó de su trance. Era Lucía, la hermana de Clara, con los brazos cruzados y una expresión entre la compasión y la advertencia. No deberías estar aquí. Solo vine a... balbuceó, pero no encontró excusa. ¿A qué? ¿A recordarle lo que le hiciste? ¿A ver si aún duele?, preguntó ella, bajando la voz pero sin suavizar el tono. Clara ha tardado 3 años en volver a sonreír sin que le duela el alma. 3 años de noches en vela, de papeles legales, de miedo a fallarles a esos niños. Y ahora apareces tú, con tu traje caro y tu mirada de arrepentimiento barato, como si el tiempo se pudiera rebobinar con una donación. Rafael bajó la cabeza. No vine por eso, Lucía. Vine, porque no he podido dejar de pensar en ella. En ellos. Pues piensa bien lo que haces, dijo ella, con firmeza. Porque si vuelves a lastimarla, si usas a esos niños como una forma de redimirte sin amarlos de verdad, juro que no te lo perdonaré. Ni yo, ni nadie que la quiere. Antes de que pudiera responder, Lucía se dio la vuelta y se perdió entre la multitud. Rafael se quedó solo, con el eco de sus palabras resonando en su pecho como un juramento. Esa noche, no regresó a su suite. Caminó sin rumbo por las calles iluminadas de la ciudad, con la imagen de Clara y los trillizos grabada a fuego en su mente. No era envidia lo que sentía. Era algo más profundo, era reconocimiento. Ella había construido algo real. Algo que perduraría más allá de los rascacielos y las fortunas. Había convertido su dolor en refugio para otros. Y él había enterrado su dolor bajo capas de orgullo y decisiones frías. Al día siguiente, sin avisar a nadie, fue al refugio Raíces. No con traje, sino con jeans y una camisa sencilla. Se paró frente a la puerta de madera pintada de amarillo, con un mural de manos entrelazadas y la palabra «hogar» escrita en letras torcidas por niños pequeños. Tocó con suavidad. Clara abrió la puerta. Esta vez, no había evento, no había testigos. Solo ellos, el silencio del mediodía y el murmullo de risas infantiles desde el patio trasero. ¿Qué haces aquí, Rafael?, preguntó, sin hostilidad, pero sin abrir la puerta del todo. Quiero entender, dijo, con voz ronca. Quiero saber cómo lo hiciste. ¿Cómo pudiste seguir adelante después de todo lo que te hice? Ella lo miró largo rato. Luego, con un suspiro cansado, abrió la puerta un poco más. Pasa. Pero no toques nada. Y no hables con los niños, todavía. Dentro, el refugio era caos y calma al mismo tiempo. Juguetes esparcidos, dibujos en las paredes, ollas hirviendo en la cocina. Olía a galletas recién horneadas y a cera de colores. En el sofá, Mateo y Lucía jugaban con bloques, mientras Benjamín dormía en una hamaca improvisada con mantas. No fue fácil, dijo Clara, sirviéndole un vaso de agua. Después de que te fuiste, pasé semanas sin salir de la cama. Pensaba que mi vida había terminado. Que sin un hijo biológico, no valía nada. Pero un día, en ese parque, vi a Sofía. Y en sus ojos vi el mismo abandono que sentía yo. Solo que ella no tenía a nadie. Yo sí tenía mis manos, mi corazón, y un dolor que podía convertir en algo útil. Rafael miró a los niños. ¿Y ellos? ¿Cómo llegaron a ti? Fue un milagro triste, respondió, con la voz temblorosa. Un accidente en la carretera. Los padres murieron al instante. Los trillizos sobrevivieron, pero nadie los quería. 3 bocas, 3 historias rotas, demasiado para el sistema. Pero para mí, fueron un regalo. Porque me enseñaron que el amor no se espera. Se elige. Todos los días. Rafael tragó saliva. ¿Me odiaste? Sí, dijo ella, sin dudar. Te odié por semanas.
por meses. Pero un día, mientras bañaba a Benjamín y él me abrazó y me dijo, gracias por existir, mamá, entendí que el odio me estaba matando. Y que si quería ser digna de estos niños, tenía que soltar el pasado. Hubo un silencio largo, denso, lleno de todo lo que no se decía. ¿Crees que podría merecer una segunda oportunidad?, preguntó Rafael, casi en un susurro. Clara lo miró, y por primera vez, sus ojos no estaban fríos. Estaban tristes. No se trata de merecer, Rafael. Se trata de hacer. Si quieres estar aquí, no será como el magnate que da órdenes. Será como el hombre que lava platos, que cambia pañales, que escucha cuando un niño tiene pesadillas. ¿Estás dispuesto a eso? Antes de que pudiera responder, Mateo corrió hacia él y le puso un bloque rojo en la mano. ¡Ayuda! La torre se cayó. Rafael miró el bloque. Luego a Clara. Y por primera vez en años, sonrió con algo que se parecía a la esperanza. Sí, dijo, arrodillándose frente al niño. Estoy dispuesto. Y en ese gesto sencillo, en esa rodilla en el suelo, comenzó algo que ni él ni Clara, no lo hagas, le dijo Clara una tarde, mientras lavaban los platos juntos, los trillizos dormían la siesta y el sol se ponía en tonos dorados sobre el jardín trasero. No te ilusiones con eso. Rafael se detuvo, con una taza en la mano. ¿Con qué? Con que te llame, papá. Él no sabe lo que significa. Solo repite lo que oye en los dibujos. Lo sé, respondió, con voz suave. Pero aún así, me duele no merecerlo. Clara lo miró. Había algo nuevo en sus ojos. No era perdón, pero ya no era hielo. Era curiosidad. Tal vez esperanza. ¿Por qué haces esto, Rafael? ¿Por qué estás aquí, realmente? Él dejó la taza en el fregadero y se secó las manos lentamente, como si cada gesto tuviera peso. Porque por primera vez en mi vida, siento que estoy viviendo, no solo acumulando. Antes, pensaba que el éxito era tener más. Ahora entiendo que es ser más. Y contigo, con ellos, siento que puedo ser alguien mejor. Ella no respondió de inmediato. Solo miró por la ventana, donde Mateo y Lucía jugaban a regar las plantas con una regadera diminuta. Mi padre siempre dijo que un Montenegro no se rebaja, dijo Rafael, con una sonrisa. Triste. Pero hoy, mientras cambiaba el pañal de Benjamín y él me sonrió como si yo fuera su héroe, sentí que por primera vez en mi vida, no me estaba rebajando. Me estaba elevando. Clara suspiró. No es fácil para mí, Rafael. Cada vez que te veo con ellos, recuerdo cómo me miraste el día que me dijiste que no valía porque no podía darte hijos. Esa herida, no se cura con buenas intenciones. Lo sé, dijo, acercándose un paso, pero sin tocarla. Y no espero que se cure de un día para otro. Solo, déjame intentarlo. No por ti. No por mí. Por ellos. Porque merecen ver que los hombres también pueden cambiar. Que el amor no es posesión. Es entrega. Ella cerró los ojos un instante. Luego asintió, casi imperceptiblemente. Está bien. Pero si en algún momento siento que esto es un juego para ti, si usas a estos niños como un peldaño para redimirte ante el mundo, te sacaré de aquí tan rápido que ni el viento te alcanzará. ¿Entendido?, dijo él, con solemnidad. Pero mientras la paz parecía florecer entre ellos, en las sombras del mundo que Rafael había dejado atrás, las cosas no estaban tan tranquilas. Una noche, mientras revisaba correos en su habitación de hotel, sí, aún no se atrevía a quedarse en el refugio, recibió una llamada inesperada. ¿Sabes lo que están diciendo de ti en la junta? Era Valeria, su hermana, con la voz tensa. Que estás perdiendo el juicio. Que te has enamorado de una madre soltera con problemas, y que estás dilapidando tu tiempo en un orfanato. Que digan lo que quieran, respondió, cansado. No es solo eso, Rafael. Papá está furioso. Dice que si sigues así, pondrá a otro al frente del grupo. Y hay rumores de que alguien está investigando a Clara. Dicen que quiere quedarse con tu fortuna usando a esos niños.
Rafael se puso de pie de un salto. Eso es una mentira. Ella ni siquiera aceptó mi dinero. Lo sé. Pero en este mundo, la verdad no importa si la mentira suena más convincente. Ten cuidado. No solo por ti. Por ella. Por esos niños. La llamada terminó, pero el miedo se quedó. Por primera vez, Rafael no temía por su imperio. Temía por algo mucho más valioso, por la familia que estaba aprendiendo a construir. Al día siguiente, llegó al refugio más temprano que nunca. Encontró a Clara en el jardín, enseñando a los trillizos a plantar flores. Se acercó con paso firme, pero con el corazón acelerado. Clara, hay algo que debes saber. Ella se levantó, limpiándose las manos en el delantal. ¿Qué pasa? Hay gente de mi mundo, que está empezando a hablar. A investigarte. Dicen cosas horribles. Que estás conmigo por dinero. Que usas a los niños. Ella palideció, pero no se quebró. ¿Y tú? ¿Tú crees eso? Rafael la miró directamente a los ojos. Antes de conocerte de nuevo, tal vez habría dudado. Pero ahora sé que eres la mujer más desinteresada que he conocido. Y antes de que cualquiera dañe tu nombre o el de ellos, dejaré que me arrastren por el barro 1000 veces. Clara lo observó largo rato. Luego, con una voz apenas audible, dijo, gracias. Pero en ese momento, el timbre del refugio sonó. Ambos se miraron, con el mismo presentimiento oscuro en el pecho. Cuando Clara abrió la puerta, no era un vecino ni un voluntario. Era un hombre de traje oscuro, con una carpeta en la mano y una sonrisa fría. Señora Valdés, dijo. Soy del Servicio de Protección a la Infancia. Hemos recibido una denuncia anónima sobre posibles irregularidades en la adopción de los trillizos. Necesitamos hacer una inspección. Detrás de él, en la calle, un auto negro con vidrios polarizados esperaba. Rafael sintió la sangre helársele en las venas. Sabía quién estaba detrás de eso. Y por primera vez, no pensó en su reputación, ni en su fortuna. Pensó en los ojos de Benjamín al decir, papá. Pensó en la risa de Lucía al regar las flores. Pensó en M, denuncias anónimas pueden venir de cualquier parte, dijo Clara, con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. Pero si quiere inspeccionar, tendrá que presentar una orden judicial. Y mientras tanto, no entrará sin mi consentimiento. El inspector frunció el ceño. Señora Valdés, entienda que esto es por el bienestar de los menores. Si hay irregularidades en el proceso de adopción, no hay irregularidades. Interrumpió Rafael, apareciendo detrás de Clara con una presencia que hizo que el hombre retrocediera un paso. Soy Rafael Montenegro. Y si alguien está usando mi nombre para dañar a esta mujer, juro que lo perseguiré hasta el fin del mundo. El inspector palideció al reconocerlo. Tragó saliva. Señor Montenegro, yo solo sigo órdenes, entonces dígale a quien le dio esas órdenes que venga él mismo, dijo Rafael, con una calma peligrosa. Porque si toca un solo cabello de estos niños, no será una inspección lo que enfrentará. Será una guerra. Hubo un silencio tenso. El viento movió las hojas del jardín. Desde adentro, se escuchó la risa de Lucía. Finalmente, el inspector cerró su carpeta. Volveré con la orden, murmuró, antes de darse la vuelta y caminar hacia el auto negro. Cuando el vehículo se alejó, Clara se desplomó contra el marco de la puerta, con las rodillas débiles. ¿Quién haría algo así?, susurró. Mi padre, respondió Rafael, sin rodeos. O alguien a su servicio. Él nunca aceptó que abandonara el camino que trazó para mí. Y ahora que estoy aquí, con ustedes, ve una amenaza. No a una familia. Una amenaza a su legado. Clara lo miró, con los ojos llenos de miedo, pero también de determinación. No puedo perderlos, Rafael. No otra vez. No los perderás, dijo él, tomando su mano por primera vez sin pedir permiso. Porque esta vez, no estoy solo. Estoy contigo. Esa noche, no durmieron. Revisaron cada documento de la adopción,
cada sello, cada firma. Todo estaba en orden. Pero sabían que en el mundo de los Montenegro, la ley no siempre era la que decidía. A veces, bastaba con una mentira bien contada y suficiente poder para hacerla realidad. Al amanecer, Rafael llamó a su abogado más leal, no el de la firma familiar, sino uno que había trabajado con él en secreto durante años, y le dio una orden clara: protege a Clara y a los niños. Cueste lo que cueste. Luego, marcó otro número. El de su hermana Valeria. Necesito que me digas la verdad, dijo, sin preámbulos. ¿Fue papá? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. No lo hizo directamente, pero sí autorizó que alguien limpiara el camino. Dice que está siendo manipulado. Que Clara es una oportunista que usó a esos niños para atraparte. Rafael apretó los dientes. Dile que si toca a esa familia, ya no soy su hijo. Colgó. Y en ese momento, supo que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Pero lo que nadie esperaba, ni siquiera Clara, fue lo que sucedió 2 días después. Mientras los trillizos dormían la siesta, un sobre sin remitente llegó al refugio. Dentro, había una foto. Una foto antigua. Clara, en el hospital, sosteniendo a su hijo fallecido. Y al dorso, una nota escrita a mano: ¿crees que mereces una segunda familia si no supiste proteger la primera? Clara se desmoronó. No por la crueldad de la nota, sino porque era verdad. Había pasado años culpándose por no haber podido salvar a su hijo. Y ahora, esa herida estaba siendo usada como arma. Rafael la encontró en el suelo de la cocina, abrazando la foto, llorando en silencio. No es tu culpa, dijo, arrodillándose frente a ella. Nunca lo fue. Yo fui quien no estuvo allí. Yo fui quien te dejó sola en tu peor momento. ¿Y si vuelvo a fallar? Sollozó ella. ¿Y si no soy suficiente para protegerlos? Eres más que suficiente, dijo Rafael, tomando su rostro entre sus manos. Eres su madre. Y eso no se demuestra con papeles. Se demuestra con cada noche que velas por ellos, con cada lágrima que callas para que ellos no sufran, con cada pedazo de ti que das sin pedir nada a cambio. Ella lo miró, con los ojos hinchados, y por primera vez, no vio al magnate. Vio al hombre. Al hombre que también había perdido, que también se había equivocado, pero que ahora estaba dispuesto a arriesgarlo todo por algo verdadero. Quédate, susurró ella. No esta noche. No como visitante. Quédate, como parte de esto. Rafael asintió, con el corazón a punto de estallar. Siempre. Pero mientras los trillizos dormían tranquilos, y Clara descansaba por primera vez en días, Rafael se quedó despierto en el sofá, mirando por la ventana. Sabía que la tormenta no había pasado. Solo se estaba preparando. Y esta vez, no permitiría que el pasado destruyera su futuro. Don Esteban Montenegro, anunció, con voz grave, sin esperar a que lo invitaran a pasar. Clara se puso de pie de inmediato. Rafael dejó la cuchara sobre el mostrador y se limpió las manos con una toalla, como si se preparara para una batalla. Padre, dijo, sin emoción. No esperaba verte aquí. Eso es porque ya no piensas como un Montenegro, respondió don Esteban, entrando sin permiso, sus ojos recorriendo el lugar con desdén. ¿Este es el lugar donde has estado desperdiciando tu vida? ¿Entre juguetes rotos y paredes descascaradas? Este es un hogar, dijo Clara, con la voz firme, aunque el corazón le latía como un tambor. Algo que usted probablemente nunca tuvo. Don Esteban la miró por primera vez, como si acabara de notar su presencia. Ah, la señora Valdés. La mujer que cree que puede comprar un apellido con lágrimas y niños adoptados. No quiero su apellido, replicó Clara, cruzando los brazos. Solo quiero que deje en paz a mi familia. ¿Familia? Rió él, con sequedad. ¿Llamas familia a esto? 3 huérfanos y un hombre que ha perdido la cabeza por tu mirada triste. No seas ingenua. Él volverá a su mundo. Siempre lo hace. Porque los Montenegro no viven en casas amarillas con cortinas de flores. Vivimos en legados.
Rafael dio un paso al frente, colocándose entre su padre y Clara. Mi legado ya no es lo que construyo en el mercado, padre. Es lo que construyo aquí. Con ellos. ¿Con ellos? Don Esteban señaló hacia el cuarto donde los trillizos jugaban. ¿Esos niños que ni siquiera llevan tu sangre? Rafael, despierta. Esto no es amor. Es lástima. Y la lástima no construye imperios. Pero el amor sí construye familias, dijo Clara, con los ojos brillantes. Algo que usted nunca entendió. Don Esteban la miró con una frialdad que helaba la sangre. Escúchame bien, muchacha. Tienes hasta el viernes para desaparecer de la vida de mi hijo. Devuélvele su cordura. O me encargaré personalmente de que esos niños terminen en 3 hogares distintos. Porque, créeme, conozco a la gente adecuada para hacer que eso suceda, legalmente. El aire se cortó. Rafael sintió que el mundo se detenía. No te atrevas, dijo, con una voz tan baja que apenas se oyó, pero cargada de una furia que hizo que su padre parpadeara. Si tocas un solo cabello de esos niños, si siquiera piensas en usar tu poder para separarlos, juro por la tumba de mi hijo que nunca volverás a verme. Ni en Navidad. Ni en tu lecho de muerte. Seré un extraño para ti. Y todo lo que construiste, se desmoronará sin un heredero que lo quiera. Don Esteban palideció. Por primera vez en su vida, su hijo no le hablaba como un subordinado, sino como un igual. Como un hombre. Estás cometiendo un error, dijo, ajustándose el abrigo. El amor no paga. Impuestos, Rafael. El poder sí. Entonces que se quede con el poder, respondió Rafael, sin titubear. Yo me quedo con el amor. Don Esteban lo miró largo rato. Luego, con una sonrisa amarga, se dio la vuelta y salió bajo la lluvia, sin cerrar el paraguas. Cuando la puerta se cerró, Clara se desplomó en una silla, temblando. ¿Crees que lo hará?, preguntó, con la voz quebrada. Sí, dijo Rafael, sentándose frente a ella, tomando sus manos heladas. Pero no lo permitiré. Ya no soy el hombre que dejó que el miedo decidiera por mí. Ahora tengo algo que proteger. Algo que amo más que mi nombre, más que mi fortuna. ¿Y si pierdes todo?, susurró ella. Ya perdí lo más importante una vez, dijo, mirándola a los ojos. A ti. A nuestro hijo. No voy a perder esta segunda oportunidad. Porque esta vez entiendo lo que realmente importa. En ese momento, Mateo entró corriendo a la cocina, con un dibujo en la mano. Miren, gritó, con los ojos brillantes. ¿Hice una familia? En el papel, había 4 figuras de colores, una alta con traje azul, Rafael, una con vestido verde, Clara, y 3 pequeñas, de la mano, con sonrisas enormes. Rafael tomó el dibujo y lo sostuvo como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Es perfecto, dijo, con la voz ronca. Porque esta es mi verdadera. Fue una tarde de sábado, mientras los trillizos jugaban en el jardín con pompas de jabón, cuando Clara lo llamó desde la cocina con voz extraña. Rafael, ven. Ahora. Él entró y la encontró frente a la computadora, con el rostro pálido. En la pantalla, un artículo recién publicado en un portal de farándula titulaba, El magnate Rafael Montenegro, víctima de una estafa emocional, su exesposa lo manipula con trillizos adoptados para quedarse con su fortuna. El texto estaba lleno de fuentes cercanas a la familia Montenegro, citando supuestos correos, supuestas conversaciones, y una foto antigua de Clara saliendo de un banco, tomada sin su permiso, con el pie de foto, dinero para el refugio, o para su bolsillo. Esto es una mentira, dijo Clara, con las manos temblando. Nunca he tocado un centavo de tu dinero. Ni siquiera acepté la donación del evento. Lo sé, respondió Rafael, cerrando el navegador con furia contenida. Pero no importa. En este juego, la verdad no necesita pruebas. Solo necesita repetirse lo suficiente. ¿Quién haría esto?, preguntó ella, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Tu padre? No directamente, dijo Rafael, apretando los puños. Pero pagó a alguien para que lo hiciera.
Y ahora, cada periodista, cada enemigo, cada oportunista del mundo entero tendrá una excusa para cuestionarte. Para cuestionarnos. En ese momento, el teléfono de Clara sonó. Era la directora de la escuela a la que iban a inscribir a los trillizos en unos meses. Señora Valdés, lamento informarle que, dadas las circunstancias, hemos decidido posponer la admisión de los niños. Necesitamos más tiempo para revisar su situación familiar. Clara colgó, con el alma hecha trizas. ¿Incluso los niños pagan por esto?, susurró. Rafael se acercó y la abrazó, por primera vez sin pedir permiso, sin dudar. Escúchame. Esto no va a durar. Voy a enfrentar a mi padre. Cara a cara. ¿Y si te deshereda?, preguntó ella, aferrándose a su camisa. ¿Si pierdes todo? Ya no me importa, dijo él, con una calma que sorprendió hasta a sí mismo. Porque todo lo que necesito, está aquí. Pero esa noche, mientras los trillizos dormían, Rafael recibió un mensaje cifrado de su abogado: tu padre ha iniciado un proceso legal para impugnar la adopción. Alega riesgo emocional por tu supuesta influencia inestable. Tiene testigos falsos listos. Prepárate. Rafael no durmió. Caminó por el jardín bajo la luna, con el corazón en llamas. Sabía que si su padre lograba sembrar dudas en los tribunales, aunque fuera por un instante, los trillizos podrían ser separados. Y eso sería una muerte lenta para Clara. Para todos ellos. Al amanecer, tomó una decisión. Fue a la habitación de Clara y tocó suavemente la puerta. Ella abrió, con el cabello despeinado y los ojos hinchados. Voy a verlo, dijo Rafael. Voy. Ahora. ¿A tu padre? Sí. Y le diré la verdad. Toda la verdad. Que no estoy siendo manipulado. Que yo elegí quedarme. Que yo los amo. Y que si quiere destruirnos, tendrá que destruirme a mí primero. Clara lo miró largo rato. Luego, con voz suave pero firme, dijo: no vayas solo. ¿Vendrás conmigo? No, respondió ella, tomando su mano. Irás con la verdad. Pero antes, quiero que lleves esto. Fue al cajón de su mesita y sacó una pequeña caja de madera. Dentro, estaba la pulsera que su hijo usaba el día que murió. Una pulsera sencilla, con una plaquita que decía: amor eterno. Dásela, dijo Clara. Y dile que el verdadero legado no se hereda con sangre. Se hereda con el coraje de amar, incluso cuando duele. Rafael tomó la pulsera y la cerró en su puño, como si guardara un juramento. Gracias, susurró. Vuelve a casa, dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. Porque esto ya es tu hogar. Él asintió. Y salió bajo el sol naciente, no como el magnate que construía torres, sino como el hombre que finalmente había encontrado su fundamento. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, mientras Rafael se dirigía a la mansión familiar, un coche oscuro seguía a Clara desde hacía 2 días. Y dentro, un hombre con una carpeta marcada como «Confidencial» observaba cada movimiento del refugio. ¿Viniste a suplicar?, preguntó, sin mirarlo. Vine a hablar, dijo Rafael, cerrando la puerta tras de sí. Como hombres. No como enemigos. Don Esteban soltó una risa seca. Los Montenegro no tienen enemigos. Solo obstáculos. Y tú te has convertido en el tuyo propio. Rafael se acercó al escritorio y, sin decir una palabra, colocó la pequeña pulsera sobre la superficie pulida. El nombre de su hijo brilló bajo la luz tenue. ¿Recuerdas esto?, preguntó, con la voz temblorosa. Era su favorita. La usaba el día que murió. Tú ni siquiera fuiste al funeral. Dijiste que los negocios no esperan por lágrimas. Don Esteban palideció, pero no tocó la pulsera. No vine a revivir el pasado. Pero el pasado es lo que nos está destruyendo, exclamó Rafael, alzando la voz por primera vez. Tú me enseñaste que el legado era todo. Que sin un heredero biológico, mi vida no tenía sentido. Y yo,
yo creí cada palabra. Por eso dejé a Clara. Por eso enterré mi dolor bajo capas de ambición. Pero ahora entiendo que me equivocaba. Y tú también. ¿Y qué? ¿Ahora vas a decirme que esos niños son tu verdadero legado? Escupió don Esteban. Son extraños. No llevan tu sangre, no llevan tu nombre, no, llevan mi amor. Interrumpió Rafael, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Y eso, padre, es más fuerte que cualquier apellido. Más fuerte que cualquier fortuna. Hubo un silencio denso, roto solo por el crujido del cuero del sillón cuando don Esteban se levantó. Eres un necio, dijo, caminando hacia la ventana. El mundo no se rige por el amor, Rafael. Se rige por el poder. Y si sigues por este camino, perderás todo. Tu empresa. Tu nombre. Tu lugar en la historia. Entonces que se quede con la historia, respondió Rafael, con una calma que sorprendió hasta a sí mismo. Porque yo ya tengo mi futuro. Está en ese refugio amarillo, jugando con pompas de jabón, llamándome tío Rafa, y algún día, si soy digno, tal vez me llamen papá. Don Esteban se giró, y por primera vez, Rafael vio algo en sus ojos que nunca había visto antes: duda. Tal vez, miedo. ¿Y si te están usando?, preguntó, con voz más baja. ¿Y si Clara solo quiere tu dinero? Entonces soy el hombre más afortunado del mundo, dijo Rafael, con una sonrisa triste. Porque incluso si eso fuera cierto, ella ha dado a esos niños un hogar, amor, estabilidad, algo que yo nunca supe darle a mi propio hijo. ¿Sabes qué es lo más irónico, padre? Que mientras tú construías imperios, yo perdí a mi hijo, y ni siquiera supe cómo consolar a su madre. Pero Clara, ella supo cómo sanar no solo a esos niños, sino también a mí. Don Esteban bajó la mirada. Por un instante, pareció un anciano cansado, no un titán del poder. No entiendo este mundo nuevo, murmuró. Donde los hombres se arrodillan para cambiar pañales y lloran por trillizos que no son suyos. No es un mundo nuevo, padre, dijo Rafael, acercándose. Es el mundo real. El que siempre existió, pero tú elegiste ignorar. Se hizo un silencio largo. Luego, don Esteban suspiró. Si hago que todo esto desaparezca, ¿volverás al consejo? ¿Volverás a ser un Montenegro? Rafael negó con la cabeza. No quiero que hagas desaparezca nada. Quiero que veas. Que veas lo que yo vi. Que veas a Clara no como una amenaza, sino como la mujer que me devolvió el alma. Y a esos niños, no como obstáculos, sino como la segunda oportunidad que ninguno de nosotros merecíamos, pero que la vida nos dio. Don Esteban no respondió. Solo tomó la pulsera del escritorio, la sostuvo un momento, y luego la devolvió a Rafael. Vete, dijo, dándole la espalda. Y reza para que no te arrepientas. Rafael salió de la mansión con el corazón acelerado, pero con una extraña paz en el pecho. Había dicho lo que tenía que decir. Había enfrentado al fantasma que lo había perseguido toda su vida. Pero mientras conducía de regreso al refugio, su teléfono vibró. Era un mensaje de Clara. Solo decía, algo está mal. Ven rápido. El pánico lo atravesó como un cuchillo. Pisó el acelerador, con la pulsera aún en la mano, y las palabras de su padre resonando en su mente. La encontró en la sala, de rodillas, abrazando a los 3 trillizos, que lloraban con los rostros enterrados en su pecho. Sobre la mesa, una carpeta oficial. Y una notificación sellada con el escudo del Tribunal de Familia. ¿Qué pasó?, preguntó Rafael, arrodillándose junto a ella. Clara levantó la mirada, con los ojos rojos, la voz quebrada. Vinieron hace 1 hora. 2 agentes. Dijeron que hay una orden provisional. Que los niños deben ser trasladados a un albergue temporal mientras investigan posible influencia emocional inadecuada por parte de ti. ¿Qué? Rafael tomó la notificación, leyendo con furia. Esto es una farsa. No hay base legal para esto. Pero la tienen, susurró Clara, aferrándose a Lucía. Alguien presentó un informe psicológico falso.
Alegan que tu presencia confunde a los niños. Que les haces creer que eres su padre, y que eso les causa inestabilidad afectiva. Yo no les he dicho eso, exclamó Rafael, mirando a los trillizos. Solo los he amado. Lo sé, dijo Clara, con lágrimas silenciosas. Pero en el papel, somos vulnerables. Tú no eres su tutor legal. Yo soy su madre adoptiva, sí, pero si cuestionan mi estabilidad emocional, o si alegan que estoy bajo la influencia de un tercero con intereses ocultos, pueden separarnos. Mateo alzó la cara, con los ojos llenos de miedo. ¿Nos van a llevar lejos, mamá? No, mi amor, dijo Clara, abrazándolo más fuerte. No lo permitiré. Pero en ese momento, el timbre sonó de nuevo. 3 golpes firmes. Autoritarios. Rafael se puso de pie, con los puños apretados. No abras. Tengo que hacerlo, dijo Clara, levantándose con dignidad. Si me resisto, empeorará las cosas. Abrió la puerta. 2 agentes del Servicio de Protección a la Infancia estaban allí, con trajes formales y expresiones neutras. Detrás de ellos, un coche oficial esperaba. Señora Valdés, dijo la mujer. Debemos trasladar a los menores de inmediato. Es una medida cautelar. Solo hasta que el juez revise el caso. No tienen derecho, gritó Rafael, colocándose delante de Clara. Esto es una persecución orquestada por mi padre. Señor Montenegro, intervino el hombre, usted no tiene vínculo legal con estos niños. Le pedimos que no interfiera. Soy la única familia que tienen, gritó Clara, con la voz desgarrada. No pueden arrebatármelos así. Mamá, no quiero irme, sollozó Benjamín, aferrándose a su pierna. Lucía lloraba en silencio, con los ojos cerrados. Mateo miraba a Rafael, como si buscara en él un milagro. Rafael se acercó a los agentes, bajando la voz, pero con una intensidad que los hizo retroceder un paso. Escúchenme bien. Si se llevan a esos niños, no solo destruirán a Clara. Destruirán a 3 almas que ya han sufrido demasiado. Y juro que usaré cada recurso, cada contacto, cada minuto de mi vida para perseguirlos hasta que esto se revierta. Pero más que eso, les juro que si les hacen daño, no habrá tribunal en el mundo que los proteja de mí. Hubo un silencio incómodo. La agente miró a su compañero, dudando. Solo cumplimos órdenes, dijo, incómoda. Entonces cumplan con humanidad, dijo Clara, secándose las lágrimas. Déjenme despedirme. Los agentes asintieron y esperaron fuera. Clara se arrodilló frente a los trillizos, tomándolos a los 3 en un abrazo apretado. Escúchenme, mis amores. Esto es solo por un ratito. Mamá va a luchar con todo lo que tiene para traerlos de vuelta. Y mientras tanto, recuerden esto, ustedes son amados. Profundamente. Por mí. Por Rafael. Por todo el refugio. Nada ni nadie puede quitarles eso. ¿Volveremos a casa?, preguntó Mateo, con la voz temblorosa. Sí, dijo Clara, con firmeza. Porque esta es su casa. Y yo soy su mamá. Para siempre. Rafael se acercó y, uno por uno, besó la frente de los niños. No tengan miedo. Estaré allí. Siempre. Cuando los agentes los llevaron, el llanto de los trillizos se mezcló con el sonido de la lluvia que comenzaba a caer. Clara se desplomó en el umbral, con el cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Rafael se arrodilló junto a ella, abrazándola con fuerza. No los perderemos, susurró. Juro por mi vida que no los perderemos. Ella lo miró, con los ojos llenos de dolor, pero también de una chispa de fuego. Entonces demuéstralo. No con palabras. Con hechos. Él asintió. Y en ese momento, supo lo que tenía que hacer. Deberías irte, dijo Clara, sin mirarlo. Volver a tu mundo. Esto ya no es tu problema. Mi mundo está aquí, respondió él, con voz ronca. Y ellos son mi familia. Ya no importa lo que diga un papel.
Lo que siento es real. Ella cerró los ojos. ¿Y si pierdes todo? Tu empresa, tu nombre, tu padre. Ya perdí lo más importante una vez, dijo Rafael, levantándose y acercándose a mi hijo. Y en lugar de sostener a su madre, la dejé sola. Hoy no cometeré el mismo error. Hoy, sostendré a la mujer que salvó mi alma, y a los niños que me enseñaron lo que es amar sin condiciones. Clara lo miró por primera vez desde que los agentes se llevaron a los trillizos. Había dolor en sus ojos, sí, pero también algo nuevo, una chispa de esperanza. ¿Qué vas a hacer? Voy a adoptarlos, dijo Rafael, con una determinación que no admitía réplica. Legalmente. Públicamente. Voy a presentar una solicitud de copaternidad. Y si el juez se niega, llevaré el caso a los medios. A la opinión pública. Al mundo entero. Porque nadie, ni siquiera mi padre, puede negar que esos niños me llaman tío Rafa, con el corazón, y que yo los amo como si los hubiera engendrado. Clara palideció. Eso es arriesgado. Si fallas, te usarán en su contra. Dirán que eres un hombre obsesionado, inestable, que lo digan, dijo Rafael, tomando sus manos. Porque si hay algo que aprendí en estos meses, es que el verdadero legado no se construye en bolsas de valores. Se construye en los abrazos que das, en las noches que velas, en las batallas que libras por quienes amas. Hubo un silencio largo. Luego, Clara susurró, no puedo hacer esto sola. No estás sola, dijo Rafael, con los ojos brillantes. Nunca más. Al día siguiente, antes del amanecer, Rafael llamó a su abogado de confianza y a un periodista independiente que había expuesto corruptos en el sistema judicial. No quería más mentiras. Quería la verdad. Toda la verdad. Voy a dar una conferencia de prensa, anunció, mientras se ponía una camisa blanca sencilla, sin corbata. Hoy. ¿Estás seguro? Preguntó Clara, entrando a la cocina con una taza de café. Una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. No quiero volver atrás, dijo él, mirándola. Quiero avanzar. Con ustedes. A las 10 de la mañana, frente al refugio, Raíces, decenas de cámaras y micrófonos se alinearon. Rafael subió a una pequeña tarima improvisada, con Clara a su lado, y habló sin notas, sin guión, con el corazón al descubierto. Mi nombre es Rafael Montenegro, comenzó, con voz firme. Durante años, creí que el éxito se medía en activos, en torres, en herederos de sangre. Dejé a la mujer que amaba porque no podía darme un hijo biológico. Fue mi mayor error. Porque el verdadero valor de un padre no está en su ADN, sino en su presencia. En su amor. En su elección diaria de quedarse. Hizo una pausa, con los ojos húmedos. Hace 3 años, Clara Valdés rescató a 3 trillizos del olvido. Los amó cuando nadie los quería. Les dio un hogar, un nombre, un futuro. Y yo, tuve el privilegio de entrar en sus vidas. De ver cómo Mateo, Lucía y Benjamín me enseñaban, con sus risas y sus miedos, lo que es ser un hombre de verdad. La multitud guardaba silencio. Hoy, pido al mundo que me juzgue no por mi apellido, sino por mis actos. Y pido a la justicia que reconozca lo que ya es evidente, que esos niños son mi familia. Y que haré lo que sea necesario para protegerlos, incluso si eso significa renunciar a todo lo que alguna vez creí que era. Las cámaras estallaron en flashes. Clara tomó su mano, apretándola con fuerza. Pero en ese preciso momento, un coche negro se detuvo al final de la calle. Don Esteban Montenegro bajó, con el rostro impasible, y observó a su hijo desde la distancia. No dijo nada. Solo se quedó allí, viendo cómo el hombre que había criado para ser un emperador, se arrodillaba ante el amor. Y por primera vez, en sus ojos fríos, algo se quebró. Porque tal vez, solo tal vez, su hijo no se había perdido. Se había encontrado. Pero la batalla legal apenas comenzaba. Rafael frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, su abogado llamó. Rafael, acabo de recibir una filtración. Alguien está a punto de publicar un informe médico antiguo. Declara.
del hospital donde estuvo después de la muerte de su hijo. El aire se cortó. ¿Qué dice?, logró preguntar Clara, con los ojos desorbitados. Alegan que sufriste un colapso emocional tan grave que fuiste declarada temporalmente incapaz de tomar decisiones legales. Y que, durante ese periodo, firmaste documentos bajo presión, incluyendo los primeros trámites de adopción de los trillizos. «Eso es mentira», exclamó Clara, poniéndose de pie. «Nunca fui declarada incapaz. Y los papeles los firmé meses después, cuando ya estaba estable». «Lo sé», dijo Rafael, tomando su rostro entre sus manos. «Pero no se trata de la verdad. Se trata de sembrar duda. Y si el juez duda, los niños no volverán». Esa noche, mientras la ciudad dormía, Clara caminó por las habitaciones vacías del refugio, tocando las camas pequeñas, oliendo las sábanas que aún guardaban el rastro de sus hijos. Se detuvo frente al dibujo que Mateo había hecho, la familia de 4. Lo acarició con los dedos, como si pudiera traerlos de vuelta con ese gesto. «No puedo perderlos», susurró, con la voz quebrada. «No otra vez». Rafael la encontró allí, arrodillada en el suelo, abrazando una camiseta de Benjamín. «Vamos a ganar esto», dijo, sentándose junto a ella. «Pero necesito que me digas algo que nadie más sabe». Ella lo miró, confundida. «¿Hubo algo más?», preguntó Rafael, con delicadeza. «Algo que no me hayas contado sobre esos días, después de que nuestro hijo murió». Clara bajó la mirada. Un silencio largo, denso, lleno de sombras. «Sí», dijo al fin, con voz temblorosa. «Hubo un momento, en el hospital, en el que no quería vivir. Pedí que me desconectaran de todo. Pero tú no estabas. Y cuando desperté, días después, me dijeron que habías firmado un permiso para que me dieran tratamiento psiquiátrico involuntario. Porque creías que era lo mejor». Rafael palideció. Yo no lo recuerdo así». «No lo hiciste con maldad», dijo Clara, con lágrimas silenciosas. «Lo hiciste por miedo. Porque no sabías cómo lidiar con mi dolor. Pero ese informe, si lo sacan a la luz, dirán que siempre fui inestable. Que no soy apta para ser madre». Rafael sintió como si le arrancaran el alma. «Fui yo quien te falló. Yo, que debí quedarme. Yo, que debí abrazarte en lugar de firmar papeles». «No fue solo tu culpa», dijo Clara, tomando su mano. «Yo también me escondí. Pero ahora no podemos escondernos más». Al día siguiente, mientras preparaban la defensa legal, un sobre marrón sin remitente llegó al refugio. Dentro, una copia del informe médico y una foto. Clara, en una cama de hospital, con los ojos vacíos, y Rafael de espaldas, firmando un documento. Debajo, una nota escrita a mano: «¿Confías en él o solo necesita redimirse contigo?». Clara se desmoronó. No por la foto. Por la duda que sembraba. Porque, en el fondo, una parte de ella siempre se preguntó: ¿está conmigo por amor o por culpa? Esa noche, mientras Rafael revisaba documentos en la cocina, Clara se acercó. «Rafael, si esto sale a la luz, si el mundo cree que soy una madre inestable, ¿tú también dudarás de mí?». Él dejó los papeles, se levantó y la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Escúchame bien», dijo, tomando su rostro. «He dudado de muchas cosas en mi vida. De mis decisiones, de mi legado, de mi valor. Pero nunca, ni por un segundo, he dudado de tu amor por esos niños. Ni del mío por ti. Y si el mundo entero se pone en tu contra, yo seré tu mundo». Clara rompió en llanto. No de miedo. De alivio. Porque por primera vez, no estaba sola en la tormenta. Clara no salió de su habitación en todo el día. Rafael la encontró sentada en el suelo, con las rodillas dobladas contra el pecho, mirando por la ventana como si el mundo ya no le perteneciera. «No tienes que enfrentar esto sola», dijo, arrodillándose frente a ella. «¿Y si tienen razón?», susurró Clara, sin mirarlo. «¿Y si soy demasiado rota para ser madre?». «No eres rota», dijo Rafael, con voz firme.
Estás herida. Hay una diferencia. Y las heridas sanan. Sobre todo cuando alguien las cuida. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si te arrepientes? Si un día miras a esos niños y piensas que podrías haber tenido una vida más fácil, sin este caos? La vida fácil me dejó vacío, respondió él, tomando sus manos. Pero esta me hizo sentir vivo. Por primera vez. Antes de que pudiera decir más, el teléfono sonó. Era la trabajadora social del albergue donde estaban los trillizos. Señora Valdés, hay una emergencia. Benjamín tiene fiebre alta. 40 grados. No responde bien. Lo estamos trasladando al Hospital Infantil San Lucas. Clara se puso de pie de un salto, como si le hubieran inyectado electricidad en las venas. Vamos. Ahora. En el auto, Rafael condujo como alma que lleva el diablo, con Clara aferrada al asiento, rezando en silencio. Al llegar al hospital, corrieron por los pasillos hasta encontrar a Mateo y Lucía sentados en una sala de espera, abrazados, con los ojos hinchados de llorar. Una enfermera les explicó que Benjamín tenía una infección respiratoria grave, posiblemente neumonía, y que necesitaba oxígeno y observación constante. ¿Podemos verlo?, preguntó Clara, con la voz quebrada. Solo uno a la vez, dijo la enfermera. Y por pocos minutos. Clara entró primero. Al ver a Benjamín conectado a máquinas, pálido, con la respiración entrecortada, se desplomó junto a la cama y tomó su manita fría entre las suyas. Estoy aquí, mi vida, susurró. Mamá está aquí. Rafael esperó afuera, con Mateo y Lucía aferrados a sus piernas. Les leyó un cuento que Clara solía contarles, con voz suave, aunque el corazón le latía como un tambor de guerra. Cuando Clara salió, con los ojos rojos pero la postura firme, Rafael entró. Al ver a Benjamín, algo en su interior se rompió. Se sentó junto a la cama, tomó la mano del niño y, sin poder contenerlo, dejó caer una lágrima. Perdóname, susurró. Por no haber estado antes. Por no haber sabido protegerte. Pero juro que ahora no me iré. Nunca más. Benjamín, entre sueños, apretó levemente sus dedos. Horas después, mientras Clara dormitaba en una silla del pasillo, Rafael se acercó al médico. ¿Qué necesita para que mejore? Descanso. Cuidado. Y estabilidad emocional, dijo el doctor, mirándolo con seriedad. Los niños como él, que han sufrido abandono temprano, son extremadamente sensibles al estrés. Si su entorno es caótico, su cuerpo lo siente. Rafael entendió. No era solo una infección. Era el miedo. La separación. El mundo derrumbándose a su alrededor. Esa noche, sin permiso, sin pedir autorización, Rafael se quedó en el hospital. Dormía en el suelo, junto a la cama de Benjamín. Cambiaba pañales, calmaba pesadillas, cantaba canciones que ni siquiera conocía bien. Y cuando los trillizos lo llamaban tío Rafa, él ya no corregía. Solo respondía, estoy aquí, mi vida. Siempre. Pero lo que ninguno sabía era que, desde una ventana del piso superior, don Esteban Montenegro los observaba. Había ido al hospital por asuntos de negocios, pero al ver a su hijo arrodillado junto a una cama de hospital, sosteniendo la mano de un niño que no era suyo, sintió algo que no había sentido en décadas, vergüenza. Porque en ese gesto sencillo, despojado de poder, de nombre, de fortuna, su hijo había demostrado más grandeza que toda su vida junta. Fue en la cuarta noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas del hospital, que Clara lo encontró sentado en el pasillo, con la cabeza entre las manos. ¿No duermes?, preguntó, acercándose con una manta en los brazos. No puedo, dijo Rafael, sin levantar la vista. Cada vez que cierro los ojos, veo a mi hijo. Solo tenía fiebre también, y yo estaba en una reunión en Londres. Cuando llegué, ya era tarde. Clara se sentó junto a él y le cubrió los hombros con la manta. No fue tu culpa. Si lo fue, dijo, con la voz quebrada. Porque elegí el trabajo sobre la familia. Elegí el legado sobre el amor. Y ahora,
Ahora tengo una segunda oportunidad, y no sé si soy digno de ella. La dignidad no se hereda, Rafael, dijo Clara, mirándolo con ternura. Se construye. Con cada elección. Y tú has elegido quedarte. Eso ya te hace digno. Él la miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si vuelvo a fallar? Entonces volveremos a levantarnos, respondió ella, tomando su mano. Juntos. En ese momento, una enfermera se acercó con una expresión extraña. Señor Montenegro, hay alguien que quiere verlo. En la sala de espera del piso de arriba. Rafael frunció el ceño. ¿Quién? Solo dijo que era su padre. Clara apretó su mano. Ve. Sea lo que sea, ya no puedes huir. Rafael subió las escaleras con el corazón en la garganta. Al entrar en la sala vacía, vio a don Esteban de espaldas, mirando por la ventana, con las manos a la espalda. No vine a discutir, dijo don Esteban, sin girarse. Vine a ver con mis propios ojos si lo que dicen es cierto. ¿Qué dicen? Preguntó Rafael, con cautela. Que mi hijo, el heredero de los Montenegro, duerme en el suelo de un hospital por un niño que no es suyo. Que cocina sopa para trillizos. Que defiende a una mujer que el mundo llama inestable. Se giró entonces, y en sus ojos no había ira. Había algo más profundo. Y todo es cierto. Rafael no respondió. Solo esperó. He estado observando, continuó don Esteban. Desde lejos. Vi cómo calmabas a ese niño cuando tenía miedo. Vi cómo le dabas tu chaqueta a la niña porque tenía frío. Vi cómo leías cuentos con una voz que nunca supe que tenías. Hizo una pausa, y su voz se quebró levemente. Nunca te vi así con tu propio hijo. Rafael sintió un nudo en la garganta. Porque no sabía cómo ser padre. Tú nunca me lo enseñaste. Don Esteban bajó la mirada. Tal vez, porque yo tampoco supe cómo serlo. Hubo un silencio largo, cargado de años de distancia, de palabras no dichas, de amor enterrado bajo capas de orgullo. He detenido todo, dijo al fin don Esteban. Las filtraciones. Las presiones legales. Incluso he llamado al juez. Le dije que si alguien vuelve a usar mi nombre para dañar a esa familia, responderá conmigo. Rafael lo miró, incrédulo. ¿Por qué? Porque por primera vez en mi vida, dijo don Esteban, con los ojos brillantes, vi a un Montenegro actuar no por ambición, sino por amor. Y eso es el verdadero legado. Antes de irse, sacó un sobre del bolsillo y lo dejó sobre una silla. Es una donación. Para el refugio. A nombre de los 3 niños. Y, dile a Clara que lamento no haberla conocido antes. Cuando Rafael regresó a la habitación de Benjamín, Clara lo esperaba en la puerta. ¿Qué dijo? Que se rinde, respondió Rafael, con una sonrisa triste. Pero no como enemigo. Como padre. Esa noche, Benjamín abrió los ojos, se giró hacia Rafael y, con una vocecita débil pero clara, dijo, «Papá, ¿te quedas?» Rafael se inclinó, con las lágrimas cayendo sobre la sábana. «Para siempre, mi vida. Para siempre». Y en ese momento, mientras la lluvia cesaba y el primer rayo de sol asomaba por la ventana, Clara supo que la tormenta había pasado. No porque el mundo los hubiera perdonado. Pero el mundo exterior no había olvidado. Las cicatrices de la campaña mediática aún dolían. Por eso, cuando le ofrecieron hablar en el Foro Internacional de Adopción Responsable, un evento al que asistirían jueces, psicólogos, legisladores y cientos de familias, Rafael no dudó. «No quiero hablar de mí», le dijo a Clara la noche antes, mientras doblaban ropa juntos en la sala. «Quiero hablar de ellos. De lo que significa ser familia sin sangre». «Entonces habla con el corazón», respondió ella, entregándole una camiseta de Mateo. Porque eso es lo único que el mundo no puede comprar, ni destruir. Al día siguiente, bajo los focos del auditorio repleto, Rafael subió al escenario sin notas, sin corbata, con las manos temblorosas pero la mirada firme.
Hace 3 años, comenzó, con voz suave pero clara, dejé a la mujer que amaba porque creía que sin un hijo biológico, mi vida no tenía sentido. Pensaba que el legado se transmitía por el ADN, que el valor de un hombre se medía por su apellido y sus herederos de sangre. Hizo una pausa. En la primera fila, Clara lo miraba con los ojos brillantes. Detrás de ella, los trillizos jugaban en silencio con bloques, vigilados por Lucía. Hoy, entiendo que me equivoqué profundamente. Porque el verdadero legado no se hereda, se elige. Se construye con noches en vela, con pañales cambiados, con abrazos dados sin pedir nada a cambio. Se construye con el coraje de amar a quien el mundo ha abandonado. Su voz se quebró, pero no se detuvo. Estos 3 niños, dijo, señalándolos con ternura, no llevan mi sangre. Pero llevan mi nombre en sus corazones. Me llaman, papá, no porque un juez lo haya firmado, sino porque cada día elijo estar. Porque cada día elijo amarlos como si los hubiera engendrado. Y eso es lo único que importa. El auditorio guardó silencio. Luego, uno a uno, las personas se pusieron de pie. No por el magnate que fue, sino por el hombre que se había convertido. Al final del discurso, un periodista le preguntó, ¿arrepentido de haber perdido su imperio? Rafael sonrió, mirando a Clara, que sostenía la mano de Benjamín. Nunca tuve un imperio. Solo tenía paredes vacías. Hoy tengo un hogar. Y eso vale más que todo el oro del mundo. Mientras abandonaban el auditorio, don Esteban los esperaba en la entrada, con un ramo de flores silvestres, las favoritas de Clara, y una expresión que ya no era de desdén, sino de respeto. Tu discurso fue digno de un Montenegro, dijo, entregándole las flores a Clara. Gracias, respondió ella, sorprendida. Pero no lo hice por usted. Lo sé, dijo don Esteban, con una leve sonrisa. Lo hiciste por ellos. Y por eso, mereces mi respeto. Esa noche, en el refugio, mientras los trillizos dormían, Rafael y Clara se sentaron en el porche, bajo un cielo lleno de estrellas. ¿Crees que esto es el final?, preguntó ella, apoyando la cabeza en su hombro. No, dijo Rafael, tomando su mano. Es solo el comienzo. Porque ahora que el mundo sabe quiénes somos, tenemos que demostrarlo cada día. Y en ese momento, mientras el viento susurraba entre los árboles y las luces del Clara entró con una taza de té humeante y se apoyó en el marco de la puerta. Sigues aquí, dijo, con voz suave. Después de todo, sigues aquí. Rafael se giró, secándose las manos en el delantal que decía, Papá Chef, un regalo de Lucía por el Día del Padre. ¿A dónde más iría?, preguntó, acercándose. Mi vida entera está en este jardín. Ella bajó la mirada, jugando con el borde de la taza. Todavía tengo miedo, Rafael. Miedo de que un día despiertes y te des cuenta de que que nosotros, no somos lo que soñaste. Él tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. Lo que soñé era una ilusión. Lo que tengo contigo, es real. Y la realidad, por más imperfecta que sea, siempre será más valiosa que cualquier sueño. Hubo un silencio cálido, lleno de todo lo que ya no necesitaban decir. Los niños preguntan si vamos a casarnos, dijo Clara, con una sonrisa tímida. ¿Y qué les respondes? Que el amor no necesita un papel para existir. Tienes razón, dijo Rafael, con los ojos brillantes. Pero a veces, el papel sirve para proteger lo que amamos. Para que el mundo entienda que esto no es casualidad. Es elección. Es hogar. Clara lo miró, sorprendida. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo que quiero adoptarlos legalmente, dijo Rafael, con firmeza. No como tío, no como amigo de la casa. Como su padre. Y quiero que tú seas mi esposa. No por el pasado. No por redención. Sino porque cada día que paso contigo me recuerda que el amor verdadero no es espectacular. Es constante. Es quedarse. Las lágrimas asomaron en los ojos de Clara. ¿Y si un día te arrepientes?
Entonces me arrepentiré de no haberte pedido esto antes, respondió él, tomando su mano y arrodillándose, no con un anillo, sino con el corazón al descubierto. Clara Valdés, ¿me permites construir una vida contigo? No perfecta, pero nuestra. Ella no respondió con palabras. Solo lo abrazó con fuerza, como si temiera que se desvaneciera. Y en ese abrazo, los trillizos los vieron desde el jardín. Mamá y papá se están casando, gritó Mateo, corriendo hacia ellos. ¿De verdad?, preguntó Lucía, con los ojos brillantes. Sí, dijo Benjamín, tomando la mano de Rafael. Porque el papá ya no se va. Rafael los abrazó a los tres, con Clara aún entre sus brazos, y en ese círculo de amor, sintió algo que nunca había sentido antes: paz. No la paz del éxito, ni del control, sino la paz de saber que pertenecía. Pero en medio de la alegría, Clara susurró en su oído: aún no es oficial. El juez tiene que aprobar la adopción. Y tu padre, mi padre ya no decide por mí, dijo Rafael, con calma. Pero si quieres ser parte de esta familia, será bienvenido. Como abuelo. Esa noche, mientras los niños dormían, Rafael y Clara caminaron por el jardín, bajo un cielo lleno de estrellas. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, preguntó ella. ¿Qué? Pero fue en una tarde de otoño, mientras Rafael enseñaba a Benjamín a atar sus zapatos en el porche, cuando el pequeño lo miró con esos ojos grandes y profundos que parecían ver el alma. Papá, ¿tú también perdiste a un niño? Rafael se detuvo. El corazón le dio un vuelco. Nadie le había dicho eso a Benjamín. Nadie. Sí, hijo, respondió, con la voz ronca. Hace muchos años. Era muy pequeño, como tú. ¿Y lloraste? Mucho, susurró Rafael, acariciando su cabello. Y durante mucho tiempo, creí que no merecía volver a ser feliz. Benjamín lo pensó un momento, luego se acercó y lo abrazó con fuerza. Pero ahora tienes a nosotros. Y nosotros no nos vamos. En ese instante, Clara apareció en la puerta, con una carta en la mano. Sus ojos estaban húmedos. Llegó, dijo, extendiéndosela. La resolución final del juez. Rafael tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió despacio, como si contuviera un tesoro frágil. Leyó en silencio. Luego, levantó la vista, con una sonrisa que nacía del alma. Es oficial, dijo, con la voz quebrada. Soy su padre. Legalmente. Para siempre. Clara se arrodilló junto a los niños y los abrazó a los tres. ¿Escucharon eso? Rafael es su papá. De verdad. Mateo lo miró, con los ojos brillantes. ¿Significa que ya no eres tío Rafa? Significa que soy papá Rafa, dijo Rafael, riendo entre lágrimas. Si ustedes quieren. Sí. Gritaron los tres al unísono. Esa noche, celebraron con una cena sencilla: pastel de papas, jugo de manzana y un pastel de chocolate que Lucía ayudó a hornear, aunque se le quemó un poco en los bordes. Mientras los niños reían y se manchaban la cara de crema, Rafael miró a Clara desde el otro lado de la mesa. ¿Recuerdas aquella noche en la mansión?, preguntó. ¿Cuándo te dije que no podías darme hijos, y te dejé? Lo recuerdo, dijo ella, con calma. Fue el peor día de mi vida. Pues hoy, dijo Rafael, levantando su vaso de agua, es el mejor de la mía. Porque no solo tengo hijos, tengo una familia que me eligió, a pesar de todo. Más tarde, cuando los trillizos dormían, Rafael salió al jardín. Se sentó en el viejo banco de madera donde solía vigilar en silencio durante las primeras semanas. Clara lo siguió y se sentó a su lado. ¿En qué piensas?, preguntó. En que el legado no es lo que dejas, es lo que construyes, dijo él, tomando su mano. Y hoy, por primera vez, siento que estoy construyendo algo que durará más que mi nombre. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Ellos te llaman papá no porque un juez lo firmó, sino porque cada noche que los abrazas, cada historia que les cuentas, cada miedo que calmas, les demuestras que eres su hogar. Y tú, dijo Rafael, mirándola, eres mi milagro.
porque me enseñaste que el amor no se mide en sangre, se mide en presencia. En ese momento, una estrella fugaz cruzó el cielo. Clara cerró los ojos y sonrió. Pedí un deseo, susurró. ¿Cuál? Que nunca olvidemos esto. Que, pase lo que pase, siempre elijamos quedarnos. Rafael la abrazó, con el corazón lleno. No necesito pedir deseos, amor. Porque ya tengo todo lo que soñé, sin saber que lo soñaba. Y mientras la brisa nocturna acariciaba las hojas del roble, en aquella casa amarilla donde el amor había vencido al orgullo, una nueva historia comenzaba. No había cámaras, ni discursos, ni jueces. Solo ellos. Y el silencio cómodo de quienes han atravesado el fuego y han salido juntos del otro lado. ¿Recuerdas la primera vez que viniste aquí? Preguntó Clara, sin mirarlo. Claro, dijo Rafael, con voz suave. Estaba perdido. Solo quería ver si lo que decían de ti era verdad. Si realmente tenías hijos, y si me habías olvidado. Nunca te olvidé, confesó ella, deteniéndose bajo un cerezo en flor. Pero aprendí a vivir sin ti. Hasta que volviste, no como el magnate, sino como el hombre que se arrodilló para atar los zapatos de Benjamín. Rafael la miró, con los ojos llenos de una ternura que antes no sabía que existía en él. Y tú, me permitiste quedarme. Aunque tenía miedo de que fuera solo por los niños. No fue por los niños, dijo Clara, tomando su mano. Fue porque vi que tu arrepentimiento no era vanidad. Era amor. Y el amor verdadero siempre merece una segunda oportunidad. En ese momento, Mateo corrió hacia ellos, con una flor silvestre en la mano. Para la boda, gritó, entregándosela a Clara. Ella sonrió, colocándosela tras la oreja. Gracias, mi vida. ¿Vamos a casarnos hoy? Preguntó Lucía, acercándose con Benjamín de la mano. No hoy, dijo Rafael, arrodillándose frente a los tres. Pero pronto. Y ustedes serán los encargados de llevar las alianzas. Yo quiero ser la princesa, dijo Lucía. Y yo el caballero, añadió Mateo. Benjamín miró a Rafael y, con esa inocencia que solo los niños poseen, preguntó, ¿tú serás el rey? Rafael lo abrazó, con la voz temblorosa. No, pequeño. Seré el papá. Y eso es mejor que cualquier rey. Mientras los niños volvían a correr hacia los columpios, Clara y Rafael se quedaron allí, bajo el cerezo, viéndolos reír, caer, levantarse, vivir. ¿Crees que algún día entenderán todo lo que pasamos? Preguntó Clara. No necesitan entenderlo, respondió Rafael. Solo necesitan saber que los amamos. Que los elegimos. Que, pase lo que pase, este hogar siempre será suyo. Ella apoyó la cabeza en su hombro. El título decía que me viste en un evento con trillizos, y que tu vida cambió. Pero la verdad es que mi vida cambió mucho antes. Cambió el día que decidí amar sin condiciones. Y la tuya, cambió el día que supiste que el legado no está en la sangre, sino en el corazón. Rafael la abrazó, mirando a sus hijos correr bajo el sol. Entonces, ¿esto es el final? No, dijo Clara, con una sonrisa. Es el comienzo de todo lo que nunca supimos que necesitábamos. Y en ese instante, mientras el viento llevaba pétalos de cerezo por el aire y las risas de los niños se mezclaban con el canto de los pájaros, Rafael supo que había encontrado lo que buscaba desde siempre. No un heredero. No un imperio. Una familia. Hecha de elecciones, no de coincidencias. De amor, no de sangre. De presencia, no de